¿Qué significa la palabra Navidad? ¿Qué significa? Bien, cuando los ángeles dieron el anuncio del nacimiento de nuestro Salvador, ellos dijeron en Lucas 2:10, vamos a mirar Lucas 2:10. Lucas 2:10. En su Biblia, vamos a mirar algunos pasajes. Leemos desde el 8. Lucas 2:8 al 10 dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces el ángel dice: les doy nuevas de gran gozo. Eso es lo que significa la Navidad. La palabra evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. Eso significan la palabra evangelio. Cuando yo evangelizo a una persona, ¿qué estoy haciendo? Le estoy dando buenas noticias, un mensaje de gozo, buenas nuevas de salvación. Ahora, tristemente el apóstol San Pablo dijo algo sobre este asunto. Él dijo que para algunas personas el evangelio son buenas nuevas, buenas de alegría, pero para otros lamentablemente no. Vamos a mirar 2 Corintios 14, 16. 2 Corintios 2, 14, 16. 2 Corintios 2, 14, 16. Aquí Pablo está hablando precisamente de las buenas nuevas, de las buenas noticias, del evangelio que él está enseñando. Y aquí en 2 Corintios 2, 14 dice lo siguiente, dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros en todo lugar, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Entonces, Pablo dice aquí que cuando él predica el evangelio, es un grato olor, es algo agradable comunicar el conocimiento de Dios a la gente que no lo conocen. Es como un perfume agradable anunciar este mensaje. 15 dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Ahí está lo que quería yo explicar. Para Pablo dice que él, como portador de las buenas noticias, pues esas buenas noticias eran buenas para los que creían en el evangelio, pero para otros eran malas noticias. ¿Cómo así que malas noticias? Sí, porque en unos producía la salvación si tenían fe, y en otros podía producir la condenación. Cuando se predica la palabra de Dios, tiene ese efecto: o da vida o mata. Si no salva, condena. Así es el mensaje. Y entonces por eso decimos que este mensaje de buenas nuevas, de Navidad, de buenas noticias, también son malas noticias para los incrédulos, a menos que se arrepientan. ¿Y por qué razón? Bueno, la palabra y la realidad nos muestra que los incrédulos
tienen el problema que su único interés son los asuntos de este mundo. El incrédulo no le importa este mensaje. Él le interesa otras cosas. Por ejemplo, unas pocas asuntos. Para los avaros, su meta es el dinero. Hay gente que su único interés es cómo hace más plata, cómo me enriquezco más. Así sea robando, matando, como sea, pero su interés es el dinero. Para los promiscuos, su meta es el sexo. Hay gente que su máximo placer en esta vida es el sexo. Eso es lo único que piensa, lo único que le interesa. Para otros, como los políticos, por ejemplo, su meta es el poder terrenal, la fama, el prestigio. Y por eso quisiera que miráramos Mateo 2, Evangelio de San Mateo capítulo 2, versículo 1. Mateo capítulo 2, versículo 1. ¿Qué dice allí? Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y quiero que pensemos en ese versículo 3. Dice que cuando llegó eran esas comitivas, porque me imagino que esos reyes venían con camellos, con servidores, con siervos, con muchas cosas. Y llegaron a Jerusalén y dijeron, ¿dónde está el rey que ha nacido? Y la gente dijo, no, nosotros no sabemos de ningún rey. Y sí, ha nacido un rey. Su estrella hemos visto en el oriente. Nadie sabe exactamente qué fue lo que vieron, pero Dios les reveló que había nacido un rey, Salvador. Y se han tejido muchas cosas, ¿no? Se han especulado muchos asuntos sobre esto, de la estrella de Belén. No se sabe exactamente qué fue. Pero algo vieron importante que les mostró y les reveló que había nacido el Señor. Pero ¿por qué Herodes el rey se turbó? Turbar significa que el rey se angustió, el rey entró en pánico y toda la ciudad. ¿Y por qué razón? Bueno, porque Herodes lo primero que pensaría es, ¿cómo así? Yo soy el rey, ¿cómo así que nació otro rey? Entonces, claro, su reino estaba ya bajo amenaza. Y este hombre Herodes, ¿quién era? Era un hombre nefasto, un personaje perverso, muy malo. Hay un historiador que se llama Josefo, que dejó sus escritos sobre muchas cosas que no están en la Biblia, pero que nos dan a conocer. Él, en un libro que se llama Antigüedades de los Judíos, él dice que este Herodes fue un personaje perverso porque a pesar de que era el gobernante, quiso convertir a todo Jerusalén y la nación a la idolatría, porque él hizo adorar al emperador de Roma. Permitió que levantaran estatuas al emperador. Pero fue además un asesino, este rey Herodes. Él desconfiaba de todo el mundo. Vivía asustado que todo el mundo lo iba a matar, que lo iban a quitar del trono. Y por esa desconfianza hizo matar a su propia mujer, una mujer llamada Mariana.
e hizo asesinar a 2 hijos, llamados Alejandro y Aristóbulo. Entonces era un personaje perverso. Cuando enfermó grave, sabiendo que el pueblo lo odiaba y que estaba esperando su muerte, entonces hizo matar a muchos y dijo lo siguiente: para que al menos haya lágrimas derramadas después de mi muerte. Ese personaje era el que estamos diciendo aquí, que cuando llegaron los reyes se turbó con toda Jerusalén. Pero este hombre nunca fue salvo, nunca creyó en las cosas del Señor. Porque cuando una persona conoce la gracia de Dios y entra en la salvación, pues toda su vida cambia, sus prioridades cambian. Ya no se interesa solo en las cosas de este mundo, sino que está interesado en las cosas del cielo. Y por eso, ¿qué decía el apóstol Pablo en Filipenses 3:20? Miremos Filipenses 3:20. Filipenses 3:20, carta del apóstol Pablo. En Filipenses 3:20, el apóstol Pablo decía lo siguiente. Decía: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces Pablo decía que su verdadero lugar no estaba aquí, estaba en el reino de los cielos. Para él nunca las cosas de este mundo fueron lo importante. Para él lo importante fueron las cosas de Dios. Y hay otra cosa, porque por eso el Evangelio no son buenas noticias, son malas noticias para el que no quiere creer en el Señor, como este hombre Herodes. Pero también es malas noticias para los hipócritas. Ahí en Mateo nuevamente, capítulo 2, versículo 4-8, seguimos leyendo. ¿Qué pasó? Cuando llegan los magos o los reyes y dicen: ha nacido aquí un rey, ¿dónde está? Dice: y convocó a todos los principales sacerdotes. Herodes convocó a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo. Les preguntó dónde había de nacer el Cristo. ¿Y por qué consultar a los sacerdotes a los escribas? Porque ellos tenían la Biblia, tenían las profecías, ellos podían saberlo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Y esa es la actitud de una persona perversa, mentirosa, hipócrita. Porque Herodes no quería ir a adorar a Jesús, no quería saber dónde había nacido, quería era matarlo. Y nunca estuvo interesado en las cosas de Dios ni en las Escrituras, a pesar de que parece que él escuchó mucho de las Escrituras. Pero en la mente de Herodes el rey, su único interés era el poder y la fama y el tener el dominio. Y esos son asuntos que realmente hacen caer a los hombres. Por eso en alguna ocasión unos discípulos de Jesús
le hicieron una petición, está en Mateo 20:21. Mateo 20:21. En Mateo 20:21, mire esta anécdota, dice. Mateo 20:20, vamos a leer desde el 20, dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Esa fue una petición insólita. ¿Y qué le respondió Jesús? Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís, podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Es decir, les está diciendo que si ustedes pueden sufrir todo lo que me toca sufrir a mí. Y ellos dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolo les dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Entonces fíjese usted que para los cristianos y para el Señor Jesucristo, la grandeza, lo importante en la vida, no es la fama y el poder y aspirar a esas cosas, sino todo lo contrario, servir a nuestro Señor y en este caso, servir a la iglesia y a nuestros hermanos. Bien, pero el Evangelio es buenas noticias, verdaderamente sí es buenas noticias para otras personas. ¿Quiénes? Los que reconocen su necesidad espiritual. Vamos a mirar ahora Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 9. En Lucas capítulo 2, versículo 9 hay otra alusión importante. Nosotros la leímos, creo ya. Versículo 2:8 dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero lo que quiero que miremos aquí es que el Señor hace su presentación por medio de los ángeles y da la maravillosa noticia. ¿A quiénes? Lo hace a unos pastores. Y dice aquí que el cielo se alegra con esa noticia, porque en el versículo 13 dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Entonces el cielo se alegró, los ángeles se alegraron con el nacimiento del Señor. Por eso son buenas noticias. Y el Señor dice también en Lucas 15:10 algo que debemos nosotros pensar. Lucas capítulo 15:10. En Lucas 15:10, en alguna ocasión el Señor dijo lo siguiente. Lucas 15:10 dijo, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente, porque a eso vino el Señor, a salvarnos. Pero ese asunto de que los pastores fueron los primeros que tuvieron la bendición de escuchar el nacimiento de Jesús e ir a ese lugar, también nos muestra que
es para los humildes de corazón, ¿no? Ahí en Lucas 2:15, nuevamente Lucas 2:15, ¿qué dice? Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Entonces, los primeros beneficiados también fueron estos hombres, estos pastores de ovejas. Y por eso decimos que el mensaje es buena noticia a veces para los humildes. El Señor, en un famoso sermón que se conoce como el Sermón del Monte, que está en Mateo 5:3, Él dijo algo en lo cual nosotros debemos pensar. El Señor dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, ¿qué quiere decir eso de que bienaventurados son los pobres en espíritu? Bueno, bienaventurados quiere decir feliz, muy feliz. ¿Quiénes? Los pobres en espíritu. ¿Y qué quiso Jesús decir con eso? El Señor nos estaba refiriendo a los que son pobres en cuanto a bienes materiales, a los que viven en la calle, a los que no tienen casa, a los que no tienen nada, sino a los que son pobres de corazón, humildes de corazón. Porque si uno se salvara por ser pobre, pues eso sería una cosa que la Biblia no enseña. La Iglesia Católica es la que ha enseñado que entre más pobre uno es, más está cerca del cielo, y eso no es cierto. La Biblia dice que los ricos pueden salvarse también, y los pobres también pueden condenarse. Hay ricos en el infierno y hay también pobres en el infierno. Hay ricos en el cielo y hay ricos en el infierno. Y pobres. Entonces, cuando el Señor dice: felices los que son pobres en el espíritu, ¿qué es lo que quiere decir? La mayoría de los eruditos dicen que significa esto: lo que el Señor está diciendo es: felices los que se han convencido de su pobreza espiritual. ¿Y eso qué significa? Los que comprenden su completa miseria y nada esperan de sí mismos, sino todo de Dios. Esos son los pobres en espíritu. Pablo el apóstol, por ejemplo, fue un hombre muy importante. Tuvo una buena educación, una buena posición social. Pero cuando el Señor se le reveló y le abrió el entendimiento y le cambió el corazón, su pecado de orgullo y su fama se acabó. Por eso él escribía en Filipenses 3:5 algo importante. Filipenses 3:5. ¿Qué decía Pablo en Filipenses 3:5 sobre su vida? Él decía lo siguiente, decía que él como judío había sido circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Entonces Pablo aquí muestra sus credenciales, dice: yo soy judío verdadero, soy de una tribu de Israel, soy importante, soy fariseo. Y en el versículo 7 dice algo importante, dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo.
Entonces, el apóstol Pablo llegó un día cuando Dios le habló al corazón, se convirtió al Señor, dejó su prepotencia, su vanidad, su arrogancia, todo lo que él era, y empezó a considerar que en verdad lo más importante para él era la salvación en Cristo. Y esas declaraciones, eso que hemos visto hace un momento, es completamente contrario a lo que piensa el mundo. Porque ¿qué le dice el mundo a uno? ¿O qué es lo que dice el mundo? El mundo dice todo lo contrario. El mundo dice el mundo no dice felices los pobres en espíritu, los que reconocen su necesidad de Dios, los que se sienten miserables por su pecado. El mundo dice es felices los que tienen un ego fuerte, felices los que se imponen sobre los demás, felices los que tienen una alta autoestima, felices los que tienen plata, felices los que esto y aquello. Pero la Biblia dice que la bendición no es para la persona arrogante, que se cree autosuficiente, que piensa que no necesita de Dios, que no se ve como pecadora. La Biblia nos enseña es que la salvación es para los que reconocen su necesidad espiritual. ¿Y por qué? La Biblia dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Ellos son los que entran a la salvación y pueden disfrutar de esa salvación desde ahora. De manera, hermanos, que por eso decimos que este mensaje de la Navidad es un mensaje de alegría y de gozo, pero para el que cree en Jesucristo, para el que cree en el Señor, la celebración de la Navidad es una buena noticia. ¿Cuál? Que Jesús ha venido a salvarnos del pecado. Pero para el que no cree en Jesucristo es una pésima noticia, porque no se quiere arrepentir y será juzgado por sus pecados. De manera, hermanos, que la venida de nuestro Señor, que es lo que vamos a celebrar en este mes, trae gozo por su salvación, humildad al darnos cuenta de que realmente no somos nada, estamos vacíos espiritualmente y que el vacío de nuestra vida solo lo puede llenar el Señor. Y eso es Navidad, eso es Navidad. Jesucristo ha venido a traernos esa salvación por gracia, una salvación que no merecemos y que nos lleva a la adoración, ¿no? Por eso el pasaje que leíamos dice que a Jerusalén llegaron unos magos, que entre otras cosas, la mayoría de los eruditos dice que ellos no eran magos realmente, no eran magos como los que sacan conejos de los sombreros y cosas por el estilo, sino que eran una especie de estudiosos de los cielos, eran una especie de astrónomos, realmente no se sabe, pero Dios les reveló que había nacido un rey salvador y por eso vinieron a adorar al Señor. Porque cuando conocemos al Señor de verdad, le adoramos, nos postramos ante Él y reconocemos su grandeza y poderío. De manera, hermanos, que demos gracias a Dios, porque Él nos ha revelado a su Hijo y por eso hemos creído en el Señor. Para nosotros, el Evangelio son buenas noticias, son buenas nuevas, son alegrías, son gozo, porque hemos conocido al Señor y Él nos ha salvado. ¿Y por qué también nos hace humildes? Porque el Señor, siendo el Hijo de Dios, dejó su trono de gloria y vino a este mundo y se humilló hasta la muerte por nosotros sin que lo merezcamos, ¿no? Es muy claro, y termino con esto, lo que dice la epístola a los Filipenses en el capítulo 2. ¿Qué dice la epístola a los Filipenses? En el capítulo 2, versículo 5. Filipenses 2:5.
dice lo siguiente, dice, es para nosotros. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Debiéramos de tener el sentir de Jesús. ¿Cuál fue? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, la humillación del Señor fue mayúscula por nosotros para salvarnos. Y por eso también dice el versículo 9, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y por eso, hermano, yo pienso que la Navidad es eso, son buenas noticias, buenas nuevas, un mensaje de gozo, de alegría para nosotros que hemos creído en el Señor. Así es para usted el mensaje del Evangelio, buenas noticias. Vamos a orar.